La teoría de la frustración de Abraham Amsel, desarrollada en la década de 1950, es un modelo psicológico que explora cómo los individuos responden a la frustración, una respuesta emocional negativa que ocurre cuando se bloquea la gratificación de una necesidad o deseo. Amsel, un psicólogo conductista, se centró en cómo los animales y los humanos aprenden y modifican su comportamiento en respuesta a experiencias frustrantes. Su teoría tiene importantes implicaciones para entender la motivación, el aprendizaje y las reacciones emocionales tanto en humanos como en animales. Amsel definió la frustración primaria como la respuesta inicial que ocurre cuando un individuo no puede alcanzar una meta deseada. Esta frustración primaria se caracteriza por la aparición de conductas de respuesta intensa y emocional, como la agresión o la retirada. Con el tiempo y a través del aprendizaje, los individuos pueden desarrollar una frustración secundaria. Esto ocurre cuando situaciones que anteriormente estaban asociadas con la frustración primaria empiezan a provocar la misma respuesta emocional, incluso si no hay una frustración inmediata. Es una forma de condicionamiento clásico donde estímulos previamente neutros adquieren un valor negativo. Amsel también propuso que la exposición repetida a la frustración puede fortalecer la resistencia a la misma. Es decir, los individuos pueden aprender a tolerar niveles más altos de frustración sin mostrar respuestas emocionales intensas. Este proceso es similar a la desensibilización, donde la exposición repetida a un estímulo aversivo disminuye la respuesta emocional. Un hallazgo crucial de Amsel es que la frustración puede aumentar la persistencia de la conducta. Si un individuo experimenta repetidamente frustración pero eventualmente logra la recompensa, entonces la experiencia de superar la frustración puede reforzar la motivación para persistir en el futuro. Esta idea es contraria a la creencia intuitiva de que la frustración siempre disminuye la motivación. La teoría de Amsel tiene profundas implicaciones para la comprensión del aprendizaje y la motivación. Sugiere que la frustración no siempre es negativa. Puede ser una fuerza motivadora que impulsa a los individuos a persistir en sus esfuerzos hasta alcanzar sus objetivos. Este enfoque contrasta con teorías que ven la frustración únicamente como un obstáculo para el aprendizaje. La teoría también ayuda a explicar las respuestas emocionales a la frustración. Al entender que la frustración secundaria puede ser aprendida, se pueden desarrollar estrategias para manejar estas respuestas emocionales, como técnicas de afrontamiento y terapia de exposición. Amsel realizó gran parte de su investigación con animales, lo que proporcionó valiosas perspectivas sobre cómo los animales responden a la frustración. Estos estudios son fundamentales para la psicología comparativa y para entender los paralelismos entre el comportamiento humano y animal. En contextos educativos y de entrenamiento, la teoría sugiere que es importante enseñar a los estudiantes y aprendices a manejar la frustración. En lugar de eliminar completamente las fuentes de frustración, se puede diseñar un entorno que permita la experiencia de la frustración controlada y la posterior recompensa, lo que fortalece la persistencia y la motivación. En el ámbito de la salud mental, la teoría de Amsel puede utilizarse para desarrollar intervenciones terapéuticas que ayuden a los individuos a manejar la frustración. Técnicas como la exposición gradual a situaciones frustrantes pueden ser efectivas para tratar trastornos de ansiedad y otros problemas emocionales. La teoría también tiene aplicaciones en el desarrollo personal. Entender que la frustración puede ser una herramienta para fortalecer la resiliencia y la persistencia puede cambiar la perspectiva de las personas hacia los desafíos y las dificultades, viéndolos como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos insuperables. En el ámbito laboral, los principios de la teoría de la frustración pueden aplicarse para mejorar la motivación y el rendimiento de los empleados. Diseñar tareas que incorporen niveles manejables de frustración, junto con recompensas claras, puede aumentar la persistencia y el compromiso de los empleados.
La teoría de la frustración de Abraham Maslow proporciona una visión matizada y constructiva de cómo los individuos responden a la frustración. Al resaltar tanto los aspectos negativos como positivos de la frustración, Amsel ofrece un marco para entender cómo la experiencia de la frustración puede fortalecer la persistencia, la motivación y la resiliencia. Esta teoría tiene amplias implicaciones y aplicaciones en diversas áreas, desde la educación y la terapia hasta el comportamiento organizacional y el desarrollo personal. Y recuerda de leer como mínimo un libro al mes. Si el video ha sido de tu interés, por favor danos un me gusta y suscríbete, para nosotros es una gran ayuda. Gracias por visitar nuestro canal.